Social del Senado de la República por el licenciado Víctor Hugo Puente Ordorica, coordinador de Comunicación Social de la Cámara de Senadores. Para esto yo cedo el uso de la palabra al licenciado Víctor Hugo Puente Ordorica, no sin antes brindarles a todos ustedes una pequeña semblanza de nuestro ponente. Víctor Hugo Puente Ordorica es coordinador de Comunicación Social del Senado de la República. Es licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, cursó estudios de maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con diplomados en Marketing Político en el ITAM y Seguridad Nacional en la Universidad Iberoamericana. Fue reportero de televisión en cadenas nacionales e internacionales durante 12 años. Director general adjunto de Radio y TV en la Presidencia de la República y director general de Comunicación en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin más preámbulos, licenciado Víctor Hugo Puente Ordorica, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Les quiero proponer, un poquito para hacer más dinámica la tarde, hacer una revisión breve, rápida, de orgánicamente cómo funciona la coordinación de comunicación social y después abrir un espacio para contarles un poco los retos que nos estamos enfrentando como ente de comunicación, como los encargados, como la ventana del Senado de la República para comunicarnos no solamente hoy con los medios y proporcionar los servicios a los medios de comunicación, sino con la ciudadanía en general. De tal suerte que yo les propongo que vayamos haciendo una revisión. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la Coordinación de Comunicación Social? La Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República, desde la institucionalidad del Senado, difunde, crea, promueve y atiende. Atendemos a los medios de comunicación, atendemos las necesidades informativas de los senadores, de las comisiones, del Pleno. ¿Qué difundimos? Difundimos la información institucional en donde buscamos sobre todo la objetividad y la pluralidad y el equilibrio informativo sin editorializar y con la oportunidad que se requiere. ¿Qué creamos? Creamos campañas informativas en donde tratamos de conectar con la ciudadanía, no solamente con los medios de comunicación. ¿Qué es el Senado? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿En qué temas está? ¿Cuál es la agenda que estamos tratando fundamentalmente de promover? Aquello que los especialistas llaman la agenda setting. ¿Y qué promovemos? Pues promovemos la imagen del Senado. Promovemos que la percepción ciudadana del quehacer legislativo sea cada vez más positiva. El marco normativo, haremos una revisión breve, no será nada que ustedes no puedan conocer o consultar, digamos, en las páginas del Senado de la República. Nos obliga a hacer, como les decía, fundamentalmente institucionales en todo el tema de la comunicación, a crear los manuales de organización específicos, a los manuales de procedimientos administrativos, a los planes de comunicación, a definir cuáles son los objetivos anuales de la coordinación de comunicación que, como ustedes saben, acompaña durante un año a quien ocupa la presidencia de la mesa directiva. El fundamento normativo de la coordinación se encuentra en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en título 3 de la Organización y Funcionamiento de las Cámaras de Senadores, de la Cámara de Senadores, y las facultades de la mesa directiva son quienes, digamos, no solamente nos supervisan, sino nos acompañan y nos van regulando en los objetivos y en las metas que vamos trazando y cumpliendo. El organigrama. Este es importante porque no solamente se trata de las oficinas que ocupan especialistas, se trata de la modificación que van sufriendo las salas de prensa de acuerdo a los requerimientos y a las necesidades informativas del momento. Yo les diría, y si ustedes hacen memoria o tienen
alguna noción histórica de cómo funcionaban las salas de prensa, pues en principio era una coordinación y una redacción, solo se hacían comunicados. Después la necesidad se amplió al radio y entonces se crearon las direcciones de radio. Después se integró la televisión y entonces se vieron las oficinas de prensa obligadas a crear oficinas especializadas en radio y televisión, y así sucesivamente, hasta que dejó de ser solamente la redacción que hacía comunicados y la oficina que hacía monitoreo de lo que se publicaba al día siguiente. Hoy la coordinación de comunicación cuenta incluso con una dirección de desarrollo de medios que se refiere y atiende sobre todo a la comunicación digital, que es de alguna manera el verdadero reto que tenemos a resolver por ahora. Yo diría que el reto siguiente en la transformación y modernización de las salas de prensa, quizás habría que abrirle una nueva pestaña al tema de transparencia. Muy probablemente pronto tendremos que tener especialistas en transparencia en las oficinas de comunicación social. Este es pues el organigrama con el que contamos. Atendemos por la naturaleza del Senado a medios internacionales, tanto como a medios nacionales y a medios estatales. Como les decía, ¿a quiénes atendemos? Pues a los 3 órganos de gobierno, a la mesa directiva, a la Junta de Coordinación Política, al Instituto Belisario Domínguez, al Gilberto Bosques, que cada vez lo hace con mayor fuerza e intensidad su trabajo de comunicación de los productos que generan, asimismo a 128 senadores, las 92 comisiones y comités, 64 comisiones ordinarias, 4 comisiones bicamerales, 17 comisiones especiales y 7 comités. Es decir, en esta coordinación siempre hay algo que hacer, además pues de nuestro primer frente, que son una sala de prensa con un promedio diario de 48 reporteros, 24 de medios escritos, 11 de televisión y 13 de radios, más todos los que, digamos, en una población flotante logramos a veces concentrar hasta entre 60 y 70 medios de distinta naturaleza en la sala de prensa, a quienes hay que atender desde que tengan una computadora, tengan internet, tengan una silla, tengan un escritorio, hasta que les lleguen las noticias, les lleguen los comunicados, la agenda del día, la actualización de la agenda del día que se va modificando con el minutero aquí en el Senado de la República y que, créanme, no permiten error ni permiten falla. Y sobre todo porque ahora los medios de comunicación, y les propongo que lo abordemos en la última parte de la presentación, ya no están esperando al comunicado, no están esperando y nosotros no estamos esperando al periódico del día siguiente, estamos esperando al minuto siguiente la información que de todos estos espacios a los que atendemos se va generando, y ya en tiempo real, con los periscopes, con los twitters, con los facebooks, de tal suerte que eso es lo que hacemos. Los servicios que ofrecemos, pues es la cobertura y elaboración de los insumos informativos. Cubrimos todos los eventos, o tratamos de cubrir todos los eventos que diariamente hay en el Senado. Todos los días hay eventos. Por supuesto, hay días en donde no hay una sola sala para hacer una exposición como esta, porque todo el tiempo están los legisladores en comisiones, en espacios de reflexión, en estudios, en debates, y estamos tratando, como aquí, y más adelante lo veremos, hacemos mancuerna con el canal del Congreso, porque pues los recursos de las salas de prensa siempre son limitados. Yo no sé si vayan a escuchar alguna vez un jefe de prensa que les diga que tiene todo lo que necesita. La atención en la sala de prensa, que ya se los decía, no solamente los materiales informativos, sino que el café esté caliente, la logística y atención a medios de comunicación, incluso aquí si hay que llevarlos a veces a la casona de Jico, en donde por ejemplo se hace uno de las sesiones solemnes más importantes del Senado, que es la entrega de la medalla Belisario Domínguez, hay que llevarlos. O digamos a los informes de gobierno que se hacen en San Lázaro y que son de Congreso, tenemos que hasta organizar los camiones para llevar a los reporteros y traerlos. En fin, es un trabajo no solamente informativo, sino de mucha logística y de mucha cercanía y mucha relación con los periodistas, lo cual no necesariamente se refleja al día siguiente en buenas notas.
La atención a medios extranjeros y a la prensa internacional, parece una redundancia, no lo es. Hay prensa internacional acreditada en México y hay medios extranjeros que a veces vienen enviados de sus países y nos visitan. Requieren además una atención diferente por la naturaleza del lenguaje o bien por la naturaleza de las coberturas a las que son asignadas. Hace unos días teníamos prevista la visita del presidente de Italia al Senado de la República para una sesión solemne, y parte de lo que ponen en la mesa las comitivas y los organizadores es que traen, digamos, un pool de entre 15 y 20 reporteros. Entonces, además de nuestro flujo natural de periodistas, tenemos que prever tener los espacios y las condiciones pues para estos, que además implica, como les decía, algunas atenciones especiales como los traductores, por ejemplo, para que puedan seguir puntual la sesión. Hacemos radio y televisión. Por disposición de la mesa directiva, la sesión del Pleno solamente para aspectos, grabación de aspectos, de imágenes, digamos, de stock y algunos seguimientos especiales, solamente hay una cámara en el Pleno para ese fin, que es la de la Coordinación de Comunicación Social. El resto de la sesión lo transmite el canal del Congreso mediante una serie de cámaras robóticas. No hay acceso al Pleno de los periodistas y no hay acceso al Pleno de los camarógrafos y los fotógrafos. ¿Con qué intención? Pues no es con la intención de que no se vea lo que está ocurriendo, sino con la intención de que el trabajo legislativo pueda y el trabajo parlamentario pueda ocurrir sin los contratiempos, y no porque los periodistas sean un contratiempo, sino porque, siempre son un poco latosos. Decía yo, además, y se les provee las copias, se les provee los servicios, las televisoras, aunque ya generamos los links de YouTube, aunque ya generamos los envíos digitales por correo, pues las televisoras nos siguen pidiendo los DVDs. Entonces pues hay que hacer ese servicio y hay que hacerlo muy rápido, pese a que los recursos pues no siempre son los suficientes, pero hay que entregar rápido el material, porque de otra manera pues perdemos la oportunidad, y perder la oportunidad significa no estar, y no estar pues significa, yo diría, en términos de la coordinación de comunicación, un día que no existió aquí en el Senado porque no se vio en la tele, no se escuchó en el radio y no se leyó en los periódicos. Hacemos también la síntesis informativa. Tradicionalmente la síntesis informativa se venía imprimiendo en papel. Todavía se hace, no puedo decir que logramos llegar a la meta de Senado, esto inscrito en la política de Senado sustentable, que ustedes ya en algún momento escucharon de qué se trata. Queremos dejar de ser un Senado de papel, de tal suerte que, aprovechando las nuevas tecnologías, estamos cada vez haciendo menos síntesis impresas. Esa elaboración, no sé qué tan familiarizados puedan estar con los temas de comunicación social, pero la elaboración de la síntesis es prácticamente artesanal en todos lados. Todavía no hay una sola sala de prensa que pueda hacerla, digamos, completamente automática. Se leen los periódicos, se escanean los periódicos, se recortan los periódicos, se pegan los periódicos y se arma la síntesis. Y la síntesis sale en promedio entre las 6 y las 6:30 de la mañana. Pero hay que decir que como cada vez estamos más supeditados a la tecnología, pues a veces también el Senado falla y se le va la luz o se le va el internet, y entonces pone a nuestra gente de síntesis, que de verdad son verdaderos héroes, en condiciones complicadas. Hemos nosotros prácticamente reducido a la mitad el número de las casi, no quiero decir un número falso, pero imprimíamos prácticamente al inicio de esta presidencia de la mesa directiva algo así como 350, 400 síntesis. Estamos ya en el umbral de los 170, y no solo eso, sino que además ahora, en función de la velocidad con la que se va informando y de cómo va cambiando el panorama informativo, tenemos síntesis una síntesis de la mañana y una síntesis de la tarde. Hombre, sorprenderá que a estas alturas yo diga que tenemos una síntesis de la tarde como un triunfo, pero de verdad que lo es.
no es fácil monitorear 128 senadores dando entrevistas en un universo de radio muy, muy grande, en un universo de portales online muy, muy grande, y poderlos poner ahí porque son insumos informativos que les permiten tomar decisiones, negociar, acordar con distinta visión a los propios legisladores en los temas importantes, y sobre todo, pues una visión de lo que está pasando afuera. Cuando dice el secretario Figueroa que en este Senado se trabaja de sol a foco. Entonces, a veces uno entra de día y cuando sale ya no supo qué pasó, si llovió, si bloquearon la ciudad, si los echaron, en fin. Nos encargamos del diseño e imagen institucional. Eso implica, pues, al mismo tiempo la difusión, ocupar los espacios que nos otorga el Estado, como los tiempos fiscales en radio y televisión en todo el país, las inserciones en los periódicos, inserciones que no necesariamente son de corte publicitario, tienen que haber también, son una extensión del trabajo legislativo, para las notificaciones, para los citatorios, todo eso que tiene que irse haciendo, y que yo creo que en algún momento la propia ley orgánica que nos rige en algún momento dejará de decir publíquese en diario de circulación nacional, y quizás pronto nos diga publíquese en una red social de publicación de circulación nacional o algo por el estilo. Esto se está moviendo con mucha velocidad. Decía yo que esas son las herramientas de difusión. Si quieres pasamos rápido la parte de las inserciones en radio y televisión. Ustedes seguramente lo saben, pero el Poder Legislativo tiene, no sé si nos ayudes a cambiarla, por favor, la de radio y televisión. Estaba en el WhatsApp Ana y se distrajo un poquito. Atendiendo reporteros, quiero decir. No, una atrás. Bueno, no importa, avanzo rápido. El tiempo fiscal al que el Poder Legislativo accede es al 30% del tiempo total que tenemos el Ejecutivo, el Poder Judicial y los órganos autónomos para hacer campañas de distinta naturaleza en radio y televisión. Ese 30%, nosotros tenemos que ocupar el 15% y el otro 15% lo ocupa la Cámara de Diputados. Pero como se maneja por una ecuación aritmética, si nosotros nos atrasamos o nos distraemos como Ana en el WhatsApp, lo que puede pasar es que la Cámara de Diputados, que siempre son muy rápidos, terminen ocupando el 17, el 18, el 16% de esos tiempos. Uno diría, bueno, pues es un 1%, es un 2%, sí, pero si un 1% de ese espacio, traducido en dinero, podría alcanzar varias decenas de millones de pesos, y traducido en tiempo podría alcanzar hasta 2, 3 o 4 horas de tiempo que nosotros habemos desperdiciado o perdido por no haber sido suficientemente puntuales en el inicio de las campañas. En la instancia reguladora de las campañas es RTC, nosotros tenemos que entregarles a ellos suben, hay normas y hay criterios, nosotros entregamos un oficio, digamos, hoy, para que el siguiente martes podamos cambiar la pauta. Pero si nosotros no entregamos, digamos, el martes, ellos ya tienen el oficio y el spot, no podemos entregarlo el miércoles, no podemos subir el jueves, tendríamos que esperarnos hasta el siguiente martes, y eso implica haber perdido ese 1, 2, 3%. Entonces, en eso hay que ser muy, muy, muy precisos, porque pues, el tiempo se va muy rápido y sobre todo se pierde también mucho dinero que podría ser muy bien aprovechado. Yo digo, aprovecho el espacio para decir que este año la mesa directiva y el presidente de la mesa directiva han hecho un esfuerzo para hacer un enfoque distinto de la comunicación política institucional. Y no digo que porque lo hayamos dejado de hacer esté mal, sino solamente porque es diferente y porque tratamos de adaptarnos a los tiempos y a la audiencia, a los que nosotros pensamos que necesitamos llegar, y nuestro target son los jóvenes, esos famosos millennials de los que todos hablan. Hemos hecho, y yo les pediría que en algún momento se metieran a nuestra página de YouTube para que vieran nuestros spots, hemos hecho ejemplos como este. A ver, aquí tengo uno. No es el del canal del Congreso, el de impunidad. ¿No tienes el de impunidad?
Todos son 30 segundos, no puede ser un segundo más, un segundo menos. Lo que hemos tratado es de ir sobre todo a las animaciones. Hemos dejado de utilizar el fraseo de, a ver si mientras pueden encontrar alguno como el de impunidad, por ejemplo. Hemos dejado de ir al fraseo de en el Senado de la República hacemos leyes. Un poco la gente sabe que en el Senado de la República hacemos leyes. Hemos dejado de decir que trabajamos mucho porque luego es debatible. Y entonces hemos cambiado y hemos optado por hacer una cosa que se llama una estrategia de llamado a la acción. Es decir, estamos conscientes que el país tiene problemas, el Senado está trabajando en esos problemas, pero nos corresponde a todos cambiarlos. Yo ahorita a ver si encontramos uno y lo ponemos solamente como un ejemplo y además aprovecho el espacio para seguirnos difundiendo y publicitando. Decía yo que el canal del Congreso es, sin ser un brazo de la coordinación de comunicación social, sí es una herramienta de ayuda fundamental. Primero, porque seríamos incapaces de cubrir todos los eventos sin la ayuda del canal del Congreso. Dos, es el verdadero espacio de réplica en donde se puede ver el quehacer parlamentario en tiempo real, sin cortes, sin ediciones, y que merece siempre, yo digo, y lástima que no está aquí mi amiga Blanca Lilia, que es la directora del canal del Congreso, pero que merece siempre mejor suerte y mejor fortuna y mejores públicos y una programación que se está haciendo un gran esfuerzo de dinamizarla, de actualizarla, de darle un rostro joven. El canal del Congreso es sin duda una herramienta de comunicación muy importante que no necesariamente obedece o atiende a la regulación orgánica a la que sí está obligada la coordinación de comunicación social. Y finalmente, decía yo de que muy pronto vamos a tener que habilitar una oficina para un especialista. Si ya los hay, pues sería bueno incluso empezar a ubicarnos en transparencia y comunicación. Los grandes temas de información, las primeras planas, y sobre todo aquellas que nos lastiman como institución, lo digo no en un sentido negativo, sino en un sentido, digamos, de análisis de medios, las notas duras, ¿no?, que nos contabilizan los viajes, los desayunos, el café, los transportes, los coches, las horas, qué hicimos, qué no hicimos, salen justamente ahora y provienen de la información que logran obtener los periodistas mediante los sistemas de transparencia. Y yo diría, y no lo digo solo por la coordinación y no decía Benedetti que el problema de la autocrítica es que los demás pueden llegar a creerla, así es de que no haré un espacio de autocrítica a esto, pero sí les diré que no hay una oficina de prensa lista todavía para atender las necesidades informativas que se desprenden de los temas de transparencia. Todavía son muy complicados, son muy elevados, pero bajan muy rápido en una cabeza, en 2 bullets, en una primera plana muy dura y que no necesariamente siempre se entiende bien o siempre se explican bien esas cifras que hoy también los periodistas están, digamos, en ese proceso de aprendizaje de interpretar. ¿Cuáles son nuestros retos? Pues nuestros retos es no solamente convertirnos en una oficina de comunicación inscrita en el esquema de Senado sustentable, 100% digital, donde ya no haya una sola síntesis de papel, donde no haya un solo oficio, donde digamos, vayamos a la prensa escrita en una necesidad informativa auténtica y pronto estemos en un esquema de velocidad, de oportunidad, de profundidad, de objetividad en los medios digitales. Yo sé que parecería un anhelo difícil de cumplir, pero no tenemos de otra. La gente se está cada vez más informando a través de los portales, de sus teléfonos, de sus tablets, y el Senado tiene que estar ahí. Se están haciendo esfuerzos importantes. Hay una página de internet, yo diría, que puede competir con las mejores del mundo en términos de contenidos, información y actualización. Y la oficina de comunicación pues está haciendo los esfuerzos hoy para no solamente anunciarnos en los tiempos fiscales, hoy no solamente para meter inserciones en periódicos y revistas, sino estamos tratando incluso de hacer GIFs, estamos tratando de hacer clips, estamos tratando de hacer slides para meternos a Twitter, para meternos a Facebook, para meternos a Instagram, para meternos a todas esas redes, y estamos experimentando todos los días. En la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, la última de la aprobación
de las observaciones al 32, hicimos un experimento, se los comparto, hicimos un experimento en Twitter. Generalmente, decíamos, ¿se trata de traer más gente, de que te siga más gente, o de que la gente que esté siguiendo lo que estás diciendo realmente quiera informarse de calidad? Entonces, si nosotros ponemos el debate y lo que se dicen en tribuna los senadores, tenemos un flujo importantísimo de gente participando, interactuando en nuestras redes sociales. Lo que no estamos seguros todavía es que eso se traduzca, y lo digo desde la parte de la comunicación institucional, se traduzca en la generación de una mejor imagen del Senado de la República. Entonces, ¿qué hicimos? Entonces dijimos, hagamos mensajes neutros, absolutamente informativos, como decir, ahora posiciona el senador XXX del grupo parlamentario XXX sobre el tema, y la liga de la página, del canal de YouTube, para que si tú realmente estás interesado en el contenido, lo sigas. Porque el misterio del retweet y el misterio de los 140 caracteres y el anonimato, ¿no?, y el insulto desde atrás, y no necesariamente la cantidad nos genera una calidad o una audiencia de calidad, exacto, una audiencia de calidad en lo que estamos tratando de hacer en redes sociales. Escuchamos a muchos especialistas, hemos hecho foros con estos que llaman ahora influencers, los hemos escuchado, pero yo creo que los legislativos, los órganos o las instancias parlamentarias en su comunicación todavía están experimentando, están obligados a experimentar, están obligados a ver cómo pueden hacer variaciones que realmente se perciban mejor por la ciudadanía y podamos salir, digamos, del sótano de la tabla de percepción ciudadana, en donde están pues los diputados fundamentalmente, y poquito arriba los senadores, y eso es pues en general. Entonces estamos haciendo esos experimentos. En este experimento que hicimos nos bajó la audiencia, pero nos subieron los que nos vieron más tiempo los videos. Entonces no tenemos las respuestas, pero se abren preguntas interesantes. Tal vez no le generé un juicio en 140 caracteres, pero se generó un juicio que él no me respondió, o que quien está acostumbrado a estar ahí para insultar y descalificar, porque eso pasa, no tuvo la oportunidad de hacerlo porque no quiso meterse a seguir 5 minutos de posicionamiento de un legislador, ¿no? Entonces, vamos buscando respuestas. Ese es, yo diría, la comunicación digital es el reto fundamental que tienen las oficinas de prensa, no solo esta, todas. Todos nos terminan por decir, mira lo que bien lo hace Barack Obama, todos nos vienen a decir, oye, mira qué bien lo hizo tal presidente, mira qué padre campaña electoral le salió, mira qué bien utilizó. Sí, pero un poco no se enteran que las decisiones en el Senado de la República no son así, son así. Y eso, si fuéramos en estricto sentido, y con esto concluiría y esperaría que tuvieran muchas ganas de poder entablar un diálogo y una participación, pues quizás hasta habría que hacer una sesión extraordinaria para aprobar los 140 caracteres del día que tuviéramos que escribir en el Twitter. Entonces yo con esto cierro, espero haber sido, digamos, en este repaso breve claro, y estoy a sus órdenes. Desde luego, fuerte el aplauso para nuestro ponente, el licenciado Víctor Hugo Puente Ordorica. Y nuevamente yo cedo el uso de la palabra a nuestro público asistente para que realicen sus cuestionamientos. Entonces nos vamos temprano. Este es el momento para realizar todas sus cuestiones, comentarios y sugerencias respecto al área de comunicación social del Senado de la República. Claro que sí. Veo que fui claro, pero no interesante. Eso es experimento de comunicación fallido. Buenas tardes, de verdad lo felicito por su excelente disertación y el gran conocimiento que tiene en el área. Una pregunta muy concreta.
El área de comunicación social es la que se encarga de dar, en este caso, alguna contestación o un derecho de réplica sobre algún medio de comunicación que haga alguna nota denostativa para algún senador o para toda la institución, o tiene que ser el propio senador o otra área técnica del Senado, o es propiamente la Dirección de Comunicación Social. Muchas gracias. Mi nombre es Felipe de Jesús González, del Congreso del Estado de Guerrero. Gracias por su respuesta. Felipe, bienvenido. Muchas gracias por la pregunta. Se abren todas las posibilidades. Si por supuesto el tema tiene que ver con un asunto meramente de administración del Senado o que corresponda a la mesa directiva, por supuesto que el ente obligado a la aclaración y a buscar el espacio para contestar o responder, aclarar o desmentir, es la Coordinación de Comunicación Social. Es decir, nosotros nos reunimos con las áreas que intervienen en la información relacionada con la publicación en comento. Determinamos si están publicando cosas que no corresponden o si hay solamente imprecisiones, y el área de la coordinación de comunicación redacta el documento final. Por supuesto pasa a ojos del presidente de la mesa directiva o de los integrantes de la mesa directiva, de los secretarios, y una vez que hacemos como ese producto de respuesta muy pulido, entonces hacemos todo el procedimiento, que es avisar al medio de que vamos a responderle de lo que lo publica no es lo correcto. Si nosotros buscamos hacerlo en términos de lo establecido por la ley, es decir, que se publique en el mismo espacio y en la misma dimensión en la que se publicó la nota que está suscitando la respuesta. Ahora, si tenemos un ejemplo. Si se trata de una respuesta de un senador o senadora en particular, puede hacerlo el senador si él quiere, o la senadora si ella quiere, de manera particular, y hablarle al medio si le toman una respuesta. Siempre que lo haga la institución, pues tiene un peso doble. Entonces, es el caso de una nota que publica el Reforma hace unos días o un par de días sobre el costo de unos boletos de avión que se desprenden justamente del informe trimestral de gastos que sacan por la obligación de transparencia, y hacen la publicación la senadora relacionada con el tema, busca a la Secretaría para decirle: oye, fíjate que lo que están publicando pues no es cierto, porque ellos decían que a mí me costó un boleto tanto por haber ido a un solo lugar, y lo cierto es que fui a ese lugar y después a otro y después a otro, en 2 continentes distintos, a 3 temas distintos parlamentarios, y esa es la razón del costo del boleto, pero eso no se está diciendo. Entonces solo la cabeza dice: costo caro, pagan boletos de hasta no sé qué por un viaje a Nueva York. Entonces la senadora busca a la Secretaría lo baja a la Coordinación de Comunicación, la Coordinación de Comunicación hace la aclaración, busca al medio, hacemos la aclaración, le entregamos una nota informativa, dependiendo también el nivel de confrontación que quieras llevar, confrontación en un sentido meramente informativo con el medio, y entonces haces la aclaración. Puede ser, digamos, todas las opciones, pero lo que sí no hay una variación es: los integrantes de la mesa directiva no hacen una aclaración como senadora de motu propio, sino lo hacen a través de la institución, porque la institución pesa mucho, ¿no? Y cuando te responde la institución, digamos, es que algo grave pasó o algo mal dijiste, y merece que la institución responda. Y hay que hacer valer también la fuerza de la institución, ¿no? No hay que dejar pasar todas. Esa es mi opinión. Adelante, por favor. Tenemos 2 cuestiones más, licenciado. Por favor. Muchas gracias. Primero que nada, una felicitación por el gran labor que hacen, y muy difícil, ¿no? Seguramente estar en esa cancha. Al respecto de esta cuestión del impacto, no se compara el impacto de una mala nota con cualquier nota a posteriori. Y esto tiene que ver con, hace ya bastantes años, la Cámara de Diputados organizó un curso de alto nivel para los periodistas. Yo sé que hay muchos factores, ¿no? Pero uno de ellos es también la capacitación a estas personas que redactan la nota, que comprendan todo estos
funciones, estas facultades de las cámaras y todos estos procedimientos desde que entra la iniciativa hasta que ya finalmente tenemos una ley vigente. Y a pesar de que puedan tener tamices políticos, ¿no?, y de línea, ¿no?, en contra de las instituciones, sí esta parte de capacitar a los periodistas, y qué tanto Comunicación Social del Senado se ha atendido esta necesidad de la capacitación de estas personas que reproducen pues la nota. Y otra pregunta también al respecto justamente de la transparencia. ¿Cómo ve usted esta nueva función, ¿no?, derivada del Parlamento Abierto, de traducir esta información parlamentaria que es extraordinariamente técnica hacia la ciudadanía? Es decir, ¿usted considera que a partir de la Coordinación de Comunicación Social se tenga que hacer esa sensibilización de la ciudadanía acerca de los productos legislativos? ¿Y cuáles serían estas tareas que quedarían pendientes? Gracias. Qué complicado. Yo partiría, es cierto, es importante acompañarnos en la capacitación, en el uso del metalenguaje legislativo, en los procedimientos parlamentarios, pero yo fundamentalmente creo en la autorregulación. Es decir, si el medio X manda a su reportero y lo hace reportero de la fuente del Senado, el medio debe asumir el costo de la capacitación del reportero al que está enviando. Porque si no se nos convierte, y déjame decirte, tal vez, y puede ser muy polémica mi respuesta, porque si no, en el esquema de Parlamento Abierto, pues vamos a tener que hacer una capacitación en el Estadio Azteca. O sea, la fuente del Senado, yo diría por lo menos el 80% de la fuente del Senado, es una fuente que lleva muchos años en el Senado. Y eso la ha convertido en una fuente altamente especializada, como yo diría, muy pocas fuentes en cualquier institución del Ejecutivo o del Judicial en el país. Entonces, nosotros tenemos una fuente muy especializada. A veces debatir o rebatir con un periodista se convierte en un debate legislativo auténtico, literal, y tienen... El problema es que además ellos tienen memoria de periodistas, entonces se acuerdan de todo, de lo que le dijo afuera, de lo que le dijo adentro, de lo que le dijo antes de llegar al Senado y en un café. Sí hay que capacitar, sí, pero yo soy fundamentalmente, estoy convencido de la autorregulación, de esa autocapacitación, no en el sentido del reportero como sujeto individual, sino el reportero como representante de un medio, y un medio que se precia de serlo, manda a alguien con las capacidades y las habilidades necesarias para cubrir un ente como este. Pongo un ejemplo. Los medios internacionales que envían a sus reporteros a la guerra no le piden al gobierno que los capacite. O sea, no le piden al gobierno que le dé un entrenamiento de guerra. Ellos mismos le procuran los entrenamientos de primeros auxilios, reacción, tal. Perdóname si estoy extrapolando el ejemplo. Muchas gracias. Y entonces asumen que a quien están mandando reúne las habilidades y la expertise necesario para cubrirlo. Este Senado es muy abierto y muchos de los cursos y de las capacitaciones están abiertas siempre a medios, las puertas siempre están abiertas y muchas veces sin necesidad de que sea formalmente una instrucción para el reportero, pues están ahí, ¿no? Y están oyendo algo que yo diría que equivale a conocer el fondo del sombrero del mago, que no siempre es bueno porque pues luego ya el público no se sorprende de nada. Entonces yo no sé, es debatible pues mi postura, pero yo estoy convencido de que los medios deben asumir su responsabilidad de mandar a un reportero con las habilidades y el expertise necesario para enfrentar la cobertura que va a hacer. De otra manera, de verdad, cuando entramos a responder la pregunta de Parlamento Abierto, que yo creo que llegó para quedarse y muy difícilmente ahora podrá ser distinto, y se acabará entonces aquella expresión de los acuerdos en lo oscurito y tal,
pues nos obligaría a estar capacitando a todos aquellos ciudadanos que estén siguiendo el debate parlamentario para explicarles cómo funciona tal y cual y tal cosa. ¿Qué hace la coordinación de comunicación? Sí, debe convertirse, no sé si en un filtro, no sé si en un traductor, no sé si en un poco de todo, para en un lenguaje distinto, en una cabeza y en 2 bullets o en 2 bajadas, que es lo que llamamos en los parrafitos chiquitos en los comunicados, poderle explicar a quien lo tenga enfrente, y no necesariamente tiene que ser un periodista, porque hoy se pone en la página de internet y eso supone que lo puede ver cualquier ciudadano, puede entender qué pasó, qué se dijo, qué se acordó o qué dejó de acordarse y qué es lo que falta. Yo diría que el reto es pues justamente ese, ¿no? Irse especializando. Necesitamos cada vez más medios más especializados, más serios, más comprometidos, porque ellos también son una ventana de lo que está pasando en el país con la ciudadanía, más allá de sus agendas. Porque incluso dentro de sus agendas, en el uso de sus agendas o en la manipulación de sus agendas, como le queramos llamar y la óptica que le queramos dar, pues uno esperaría encontrar un rival difícil, ¿no? O un adversario difícil de convencer porque conoce los términos, porque no lo puedes engañar, porque te exige más veracidad, información y asertividad en lo que le estás diciendo. Entonces yo sí, está bien que se capaciten a los medios, pero yo creo que los medios debían pagar la capacitación, y esto me va a generar muchos, voy a perder amigos. Los medios debían pagar la capacitación, si es que nosotros la diéramos, aquí a sus reporteros. Señoras y señores, queremos agradecer su participación dentro de este importante tema del Senado de la República, y desde luego en estos momentos se hace entrega de su reconocimiento al licenciado Víctor Hugo Puente Ordorica, coordinador de comunicación social del Senado de la República. Y en estos momentos se realiza nuestra foto conmemorativa de este reconocimiento.